Bien, creo que no se me olvida nada así en especial que deciros. Está preparado, de verdad, para las cosas que vienen. Está preparado para las cosas que vienen. No nos conformemos a estar juntos y ya está, a tener un culto, 2 cultos en la semana y ya está, sino pidámosle eso de más que el Señor va a traer a tu vida y a la iglesia. Y lo vais a ver con vuestros ojos. Y lo vais a ver con vuestros ojos, os lo aseguro. Así que vamos a entrar en la palabra ya. Y si os acordáis la semana pasada, leyendo una genealogía, nos dimos cuenta que no es simplemente leer o saltarnos capítulos para adelantar más en el libro, sino que en la misma genealogía hay mucha enseñanza. En la genealogía de la semana pasada vimos que llamaba la atención que había el nombre de 5 mujeres, cuando en las genealogías hebreas no aparecían las mujeres. También por lógica, el primogénito siempre es varón, y cuando se va citando el varón, siempre varón, 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 en la cultura hebrea. Pero en cambio en esa genealogía sí aparecen 5 mujeres. Y de las 5 mujeres, ¿os acordáis que eran Tamar, Rahab, Ruth, Jezabel no, iba a decir Betsabé y María? Dejando a María a un lado, nos quedaban 4 mujeres, porque todos sabemos por qué aparece María en la genealogía, es lógico. Incluso a cualquier persona de la calle le pregunta que está hablando de los descendientes de Jesús y aparece María, ¿por qué? Porque es la madre de Jesús. Pero las otras 4 mujeres, ¿por qué aparecen en el texto bíblico? ¿Qué razón tiene de aparecer o hacer referencia a esas 4 mujeres? No era porque sí, un sentido tenía que tener. Un sentido tenía que tener. Y como el título de la predicación se puso en internet, eran 4 mujeres con un mismo destino. ¿Cuál era el destino? El nacimiento de Jesús. 4 mujeres que influenciaron de una manera o de otra en que se llevara a cabo el nacimiento de Jesús. Pero claro, después nos llamó la atención. Sí, en esas 4 mujeres había prostitutas, había engañadoras, había adúlteras, había extranjeras. Vaya percal de lo que nos encontramos. Vaya percal de coger a 4 mujeres para tener ese objetivo, ese propósito del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué esa razón? Y queríamos profundizar, ahora mi idea, el poner en vosotros ese entusiasmo, que bien me siento sin el micrófono, de verdad, otra vez. Y vosotros más todavía, lo sé. Qué entusiasmo el tener de verdad el poder saber por qué esas mujeres aparecen ahí. Vimos, y sé que fue un poco largo, pero vimos 2 historias. La historia de Tamar, y por qué al final Tamar aparece en la genealogía. Yo creo que al final era algo tan sencillo como que Tamar fue la primera que de verdad defendió la primogenitura de su hijo. A su hijo le correspondía la primogenitura, fuera el padre. Ya que murió el hijo mayor de Judá, le correspondía la primogenitura. Y ella lo defendió a toda costa. A toda costa, evidentemente, fue actuando como prostituta, mintiendo, es decir, que los métodos no fueron ni mucho menos los más adecuados. Pero lo hizo. Y dijo Judá, ella ha sido más astuta que yo mismo. O sea, una mujer que defendió esa primogenitura, cuando acordaros que estamos hablando de una genealogía en ese momento, en lo que eran todos, habían defraudado en ese sentido, como era Jacob, como era Judá, y como vimos el caso de Fader y de Sera, que ellos mismos siendo bebés, naciendo del parto, estaban luchando por ser primogénito. De hecho, fue al revés, el primero que salió, o que iba a salir, al final fue el segundo. Después vimos la historia de Rahab, una ramera. ¿Por qué Mateo
¿por qué se hace referencia en el Nuevo Testamento a Rahab en esa genealogía? Y después vimos que no es solo en Mateo, sino que también aparece en Hebreo, en el libro de Hebreos, y también aparece en el libro de Santiago. ¿Por qué? Y después de ver la historia, nos dimos cuenta que fue una mujer que creyó en Dios a toda costa y actuó conforme a eso, y se arriesgó. Ella, en la vida, creo que en ese momento se iba a pensar que se iba a casar con un hombre que se llamaba Salmón. Lo mismo se le hubiera ocurrido el nombre más bonito para su marido. Pero que iba a tener, a partir de Salmón, a partir de ella seguía, mejor dicho, la genealogía. Y a partir de Salmón iban a tener un hijo, que ese es el hijo de la historia de hoy, Booz. Esto me da pie a entrar en el personaje de hoy. ¿Quién? Ya ha dicho Booz, Ruth. Mirad, yo creo que todos saben, bueno, todos, una gran parte de los que estáis aquí sabéis la historia de Ruth. Pero os puedo decir una cosa, es sin duda alguna, la historia romántica más impresionante de toda la Biblia. Es una película romántica, vamos, sería un éxito incluso si la actualizaran a los tiempos de hoy o incluso en aquellos tiempos. Sin duda alguna es la historia romántica más impresionante. La historia de Ruth. ¿Cómo es su historia? Déjame contarla así por encima y entrar en algunos detallitos para después darle una vuelta a la historia. O aplicarla, mejor dicho, nosotros. ¿Cómo es la historia de Ruth? Claro, porque tenemos que buscar la esencia. La pregunta nuestra no es saber la historia de Ruth solo, es saber por qué Ruth aparece en la genealogía, por qué razón se hace referencia a ella. ¿Por qué la historia más bonita es romántica de la Biblia? No. Entonces, ¿cuál es la razón? Mira, la historia comienza en una época muy difícil en el pueblo de Israel. Y os voy a poner, aquellos que estuvisteis en la predicación que tuvimos sobre Gedeón, ¿qué era aquel tiempo? ¿Os acordáis que Gedeón estaba en un lagar muerto de miedo? Porque los madianitas llegaban a Israel y se llevaban todas las cosechas y los arruinaba cada vez que querían. No sé si acordáis, pero bueno, os pongo en situación. Es decir, los vecinos de Israel, cada vez que cogían las cosechas, los hebreos, cada vez que lo tenían para comer, ellos llegaban, arrasaban con todo lo que habían recogido y los dejaban sin nada. En ese tiempo había una familia que dijo, que se entiende por cómo habla en el libro, que eran seguidores de Dios, que eran gente honrada, gente pudiente, que dijeron, estamos cansados de vivir de esta forma. Cada vez que cogemos de nuestra tierra, que recogemos el alimento, cada vez que hacemos esto, vienen y nos roban y nos tenemos que quedar callados porque además nos matan. Estamos cansados. ¿Y sabéis qué decidió esta familia? Viviendo en Betel, y esto lo voy a repetir mucho, viviendo en Belén, que el significado de Belén es casa de pan, decidieron irse a probar fortuna a un país cercano de Israel. ¿A qué país se fue? Se fueron a Moab, una tierra pagana. Una tierra, si mal estaba la situación en Israel, mira, la idolatría, la perversión que existía en Moab era horroroso. Pero ellos prefirieron asegurarse el alimento y poder tener el trabajo. Prefirieron eso en Moab a toda la idolatría y toda la perversión que existía en ese país. Pero ¿sabéis qué pasó? Abimelech y Noemí, que eran los padres de la familia, el padre y la madre, se fueron para allá. Y bueno, estando ya viviendo allí, conocieron dos moabitas, las cuales se casaron con sus dos hijos. Pero mirad que de buena primera muere Abimelech, el marido de Noemí, que ahora vamos a repetir ese nombre muchas veces, de esta familia que se fueron de Israel.
el marido de Noemí muere. Y a los 10 años de estar ya, 10 años llevaban ya allí. 10 años prácticamente los hijos casados, ¿eh? No estamos hablando que fue de un día a otro. Los 2 hijos también mueren. Ahora se encuentra una mujer con 2 nueras. Y las 2 nueras no tenían nada que ver cómo ella conocía la cultura, conocía la religión, conocía la forma de vida. Nada que ver porque eran moabitas y ella era judía. Ella decide marcharse porque escucha que en Israel ha llegado de nuevo la bendición. Que de nuevo en la casa de pan, en Belén, hay pan. Y ella quiere ser de nuevo partícipe de esa bendición. Pero sabe cómo se encuentra. Sabe que se encuentra sin ningún recurso, sin ningún familiar, sin nada con la que poder llevar, ni siquiera, a su pueblo, a su ciudad. La costumbre en aquella época es que los familiares, las personas que conocían a la persona que se marchaba, lo acompañaran hasta las afueras de la ciudad. Entonces las 2 nueras aceptaron la decisión de Noemí de irse y la acompañaron hacia afuera. En esa marcha, Noemí les dice, mirad, yo sé que soy parte de mi familia, pero nosotros, al no estar ni mi marido ni mis hijos, no hay recursos para vosotros. No voy a contar la tradición porque la conté la semana pasada, pero si vosotros esperáis, yo podría tener otro hijo y ese hijo se casaría con vosotros. Pero claro, imaginaros cuántos años tienen que pasar en eso. Eso es absurdo. O sea, no quiero hipotecaros la vida en ese sentido. Mira, es más fácil que rompamos nuestra relación, nuestros lazos que hemos creado de nuera y suegra, y que os quedéis a vivir aquí. Yo no puedo dar nada porque no tengo nada. Me marcho. Orfa dijo, perfecto. Los 2, por cierto, las 2 estaban llorando. Estoy en el capítulo 1 de Ruth. Las 2 estaban llorando, tanto Orfa como Ruth, por esto de la marcha de Noemí, de la suegra. Pero Orfa dijo, mira, me parece bien. Me parece bien. Yo prefiero quedarme en mi país, prefiero quedarme con mis tradiciones, prefiero quedarme con mis dioses, pero quiero quedarme con las prevenciones que hay aquí y no tener que ver nada con un nuevo país, una nueva cultura, unos nuevos dioses. Y se decidió quedarse en Moab. Pero Ruth le dijo esos versículos que fuera de contexto son tan usados para las bodas, que fuera de contexto son tan usados para los anillos, como el mío, como yo sé que el de Madiel y el de Yareli. Ese pasaje tan conocido en el que dice Ruth 1, versículo 14, el 16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni que me apartes de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Precioso. Precioso. Pero hay un trasfondo en esas palabras. Ruth era consciente de lo que iba a vivir Noemí a partir de ese momento. Noemí se quedaba como viuda, sin familia cercana, directa, que tenía que recorrer primero el camino de Moab andando, porque lo dice la Biblia, de Moab a Belén, andando, sola, sin poder conseguir prácticamente recursos para comer. ¿Qué iba a hacer Noemí? Ruth aceptó la responsabilidad de decir, yo te voy a cuidar. Y lo vamos a ver en el libro, porque eso es lo que hace Ruth con Noemí. Yo te voy a cuidar. No tienes hijos, pero yo te voy a cuidar. Y es lo que hizo. Se marchó con Noemí, aceptando esa responsabilidad.
sus pretensiones, cuidar de su suegra. Llegan a Belén, a la casa del pan, llegan andando, como nos dice el versículo 19, y cuando llegaron allí, la gente de Belén reconoció a Noemí. Es decir, sería una persona con cierta reputación en la ciudad. Y la reconocieron. Y todos dijeron, mira Noemí, y entiendo por lo que se habla, que le llamó la atención cómo la vieron desfigurada, cómo la vieron, cómo se encontraba en esa situación. No era la Noemí que se fue, era una Noemí mucho peor. De hecho, Noemí dice, Noemí significa, Noemí, ¿qué significa tu nombre? ¿Qué? Mi deleite. Fijaros que el nombre de Noemí significa mi deleite. Y ella dice, no me llaméis Noemí. No decís, mira, está aquí Noemí. No, ya no soy Noemí. Ahora llamadme Mara. ¿Sabéis qué significa Mara? Amarga. Fijaros cómo se encontraba. Estaba amargada de lo que estaba viviendo. Amargada de todo lo que había, la situación de perder sus hijos, perder toda la economía. Ellos fueron a hacer riquezas a Moab y como ella dice, me fui llena. Estoy citando los últimos versículos del capítulo 1. Me fui llena y vengo vacía. Y tú, bueno, podemos pensar, pero si te fuiste porque no tenía que comer. Claro, ella no estaba hablando de lo material. Lo material ya pasa a un segundo plano. Me fui llena porque me fui con mi familia. Y ahora vengo sin ninguno de ellos. Estoy amargada. No me llaméis deleite. Fijaros cómo estaba Noemí. Y entramos en el capítulo 2. Y fijaros que es muy interesante porque dice una cosa el capítulo 2, lo suelta y sigue la historia. Pero claro, ya nos pone sobre aviso el versículo 1. Y ya nos menciona quién es Booz. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y ahora sigue la historia. Hace el paréntesis y ahora sigue la historia. Mirad qué interesante lo que voy a contar ahora. Ruth, la responsabilidad que había tomado era cuidar de Noemí, de cuidar de su suegra. Estoy intentando quitar los nombres lo máximo posible para no liarnos, de cuidar de su suegra. Entonces, ¿qué hizo? Digo, mira, suegra, no tenemos nada, pero aquí hay una ley en la que se permite, una vez que se va, como llegaron en el tiempo la cosecha de la cebada, en el momento que los cosechadores van cogiendo la cebada, van cogiendo los productos, los cereales, lo que van quedando detrás, las personas que quisieran, personas pobres, sin recursos, podían cogerlo. Y era una manera de alimentarse. Dijo Ruth, yo lo voy a hacer. Pero también quiero explicaros una cosa. ¿En qué tiempo, dijo Ruth, yo voy a hacer eso sola como mujer? Yo no sé cuánto tenéis el libro de Jueces, porque acordaros que estamos en los tiempos de los jueces y posiblemente en los tiempos de Gedeón. ¿Cuánto vosotros tenéis fresco el libro de los jueces en vuestra cabeza? Porque si hay una época negra en Israel, si hay una época de dar vergüenza de actitudes del pueblo de Israel, es en el libro de los jueces. Yo en el libro de los jueces he leído pasajes que he dicho, esto no puede estar en la Biblia. Si la historia de Ruth es la historia romántica más bonita de la Biblia, en el libro de los jueces hay películas gore. Y gore, ¿sabe lo que significa? De miedo, pero de asquerosidad, de sangre, de todo. Hay historias así, de cómo se portaba el pueblo. Si no, acordado del levita y la concubina. Esa historia es horrorosa. Horrorosa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabéis el peligro que tenía Ruth de estar sola trabajando? ¿Lo que podrían hacer con ella los hombres que estaban allí? Era un peligro horroroso.
Y vemos también un poquito más adelante cómo eso se arregla. Ella decide trabajar. Llega a unas tierras, llega allí a la tierra y empieza Ruth, pide permiso al capataz para poder trabajar allí, y empieza a trabajar allí, y aparece Booz, que ya se había nombrado al principio del libro, y aparece también y está en esas tierras. Esto que estoy contando tan así, si nos vamos a los originales de la Biblia, no es así exactamente. Hay un énfasis muy curioso. Mirad, lo voy a leer pero con el sentido, el énfasis que hace el original. Dice, fue pues, y llegando a un lugar, y llegando a un sitio, qué casualidad que llegó a ese sitio, qué casualidad que llegó a ese sitio, espigó en el campo con los segadores y aconteció que aquella parte del campo era, qué casualidad que ese campo era de Booz. Este es el énfasis que tienen los originales con este pasaje. Qué casualidad que ese campo era de Booz, el cual era, qué casualidad, familia de Elimelech. Y dice, y qué casualidad que Booz vino a Belén, bueno, y estaba ahí en el campo, para terminar leyendo. Qué casualidad que con todos los campos que había, Ruth va al campo que pertenece a Booz. Qué casualidad que además que ese día que Ruth va a trabajar, Booz llega a ese campo. Qué casualidad. Ya lo hablamos la semana pasada. Para Dios no hay casualidades. Para Dios con los detalles más simples, que no nos damos ni cuenta, a personas que quizás hace mucho tiempo no lo veamos, a experiencias que vivamos que ni esperábamos, para que ahí haga así y venga a nosotros y se nos abra el mundo espiritual y empecemos a entender diferentes cosas y se haga la posibilidad de vivir otras cosas. Para Dios no existen las casualidades. Dios lo tiene muy bien todo establecido para que su propósito se cumpla en tu vida. Ahora sí, Dios es súper original. Dios es muy original y va a entrelazar 1000 cosas para que tú recibas el mensaje y el propósito para ti. Y quizá la persona que menos te espera, quizá la circunstancia que menos te espera, Él te va a decir, te estoy hablando. Pero si os digo una cosa, Ruth, para recibir esas casualidades de Dios, hizo una cosa. ¿Sabéis qué? Fue al campo a trabajar. Si Ruth no hubiera ido al campo a trabajar, las casualidades se hubieran pasado. ¿Sabéis qué hubiera pasado con las casualidades? Hubieran pasado una y otra y otra, y Ruth ni se entera porque se hubiera quedado en su casa. Para recibir las casualidades en tu vida, tienes que estar dispuesto o dispuesta a esforzarte, a emprender, a hacer. ¿Cómo quieres que Dios te hable de manera casual en la palabra si no vas a la palabra? ¿O esperas el milagro ya de los milagros y que la Biblia se te abra así y te digan, lee esto, la misma Biblia? No, la manera que Dios te habla en la Biblia es que tienes que ir a la palabra. No hay otra manera. ¿Cómo que quieres que Dios te hable en tu ministerio, con tus dones? Si estamos a gustito, sentados en el sofá de tu casa o en la silla de la iglesia sin hacer nada. Dios te va a trabajar conforme tú sirvas y te va a dirigir con esas casualidades hacia qué dones tienes. Y os digo una cosa, la mejor forma de saber si eres profeta, si eres apóstol, si eres pastor, es cogiendo una escoba y el recogedor o, de verdad, una fregona. Esa es la mejor forma. Esa es la mejor forma. Bueno, sigo adelante, que queda un poquito de historia. Vale, estamos situados que están las casualidades de las casualidades
además, como buena historia romántica. En las buenas historias románticas siempre hay, de una forma fortuita, cómo se conocen, dónde se han encontrado, ese tipo de cosas. Estamos en esa situación. Y Booz, que le echa el ojo a Ruth, ve, por un lado, que está trabajando con mucho esfuerzo, y ya que él se nota que le atrae. Estamos hablando de un hombre mucho más mayor que Ruth en edad, ¿eh? Y acordaos que es el hijo de Rahab. Booz le echa el ojo a Ruth y le pregunta a su capataz, ¿y esa de quién es? Como diciendo, ¿quién es el marido de esta mujer que a mí me atrae? ¿Y esa de quién es? Fijaros que en la historia, dejadme hacer un paréntesis porque quiero explicaros esto, porque a veces no caemos en estos detalles. Fijaros que Orfa y Ruth se llevaron 10 años casadas, prácticamente con los hijos de Noemí. Pero no tuvieron hijos. Si hubieran tenido hijos, toda la historia cambia. Y otra casualidad, Booz, que era mucho mayor que Ruth, no tenía pareja en ese momento. No sabemos si era viudo o si estaba soltero. Pero Booz no tenía pareja en ese momento. Y claro, Booz, que empezó a ver que le atraía a la muchacha, dijo, ¿y esta de quién es? Y le explicaron que era la que vino con Noemí, que era la viuda de uno de los hijos de Noemí. Mira, Booz no es tonto. Booz ya sabía lo que estaba pasando y a Booz se le encendió la bombilla. Digo, si es el hijo de Noemí, si es la nuera de Noemí, a mí ya esto me empieza a calzar. De tal manera, y fijaros qué pasaje más bonito, que llama a Ruth para hablar con ella. Llama a Ruth para hablar con ella. Espera un momentito que voy a decir. Le dice que le va a dar, estamos hablando sobre el versículo 9 ahora mismo, que le va a dar la posibilidad de seguir recogiendo, que sus criados, que los sembradores que van a estar con él le van a ayudar a seguir recogiendo, que no se vaya a otro lugar, que se quede en ese campo y que además, por esto decía antes del momento que se estaba viviendo, que además ya ha hablado con sus hombres para que ninguno la toque, para que no sea violada, maltratada o lo que sea. Claro, Ruth dice a partir del versículo 10, le dice, bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Claro, Booz ya sabía por dónde iba la historia, Ruth no tenía ni idea. Y respondiendo a Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fijaros qué interesante. Ruth estaba haciendo lo que ella creía que debía. Y lo que ella creía que debía era cuidar de Noemí. Pero eso ya el pueblo de Belén sabía que esa mujer era una mujer que estaba haciendo lo correcto. Una mujer que era esforzada en su trabajo. Una mujer que estaba haciendo las cosas y a que a todo el mundo le estaba impresionando cómo ella estaba realizando sus tareas. Y eso se lo dice Booz. Y le dice algo en esa promesa que le da, que también es muy interesante para el siguiente capítulo. Le dice, lo vuelvo a leer mejor con las palabras exactamente, hablando del Señor, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta es una expresión en hebreo en la que nos está diciendo que el estar, y como se ve en el Salmo 91 y en otros salmos,
que el venir a depender de Dios, el sentirse cubierto por Dios, es sentir como las alas de un ave cuando cuida de su polluelo. De esa misma manera, era como el que creía en Dios era protegido por Dios. Ese mismo sentir, esa misma ilustración. Sigue en el pasaje de estos versículos y habla en el 13, dice, y ella le dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, ¿por qué me has consolado y por qué has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de sus criadas? Fijaros que lo que pensaba Ruth de ella era que era miserable, que era lo más mínimo de la sociedad, que era lo peor que había en Belén, lo peor que había en Belén, que ella no valía la pena de nada. ¿Y sabéis qué hizo Boz? Como dice los versículos siguientes, Boz le dijo, no te preocupes, no solo te voy a dar el trabajo, sino que ahora te vas a venir y vas a comer en mi mesa. Vas a comer en mi mesa. Y Ruth estuvo comiendo ese día en su mesa. Cuando llegó de nuevo a la casa por la noche, bueno, siguió trabajando durante la tarde y durante la noche fue a ver a Noemí. Le contó la historia. Y Noemí, como le pasó a Boz, de alguna manera también sonrió. Y le dijo, Ruth, este hombre es uno de los familiares, de los parientes, que puede ser nuestro Redentor. Que puede ser nuestro Redentor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente lo primero es que Noemí se sorprendió de cómo se había entrelazado todo para que de una manera fortuita hubiera una relación entre Boz y Ruth, en el que hubiera ya esa chispa entre los ojos de uno y los ojos de otro. Y le explicó que era un pariente redentor para su familia. Os voy a explicar rápidamente qué significa pariente redentor, que se menciona en bastantes ocasiones en el libro de Ruth. La redención, la palabra redención, significa tan fácil como volver a comprar o volver a traer. Es eso, redención es volver a comprar o volver a traer. ¿Volver a comprar qué? ¿O a traer qué? Tres cosas ejercía la redención. A los esclavos, volver a comprar la libertad para los esclavos. La pobreza. Un pariente redentor podía sacar de la pobreza a quien podía ejercer esa redención. Y la tercera, la muerte. No podía resucitar a los muertos, pero sí podía aquellas personas, como el caso de Noemí, que se le había muerto el marido, o el caso de Ruth, también su marido, podía hacer que esa muerte, redimir esa muerte, haciéndole esa ayuda que le daba como pariente cercano. Pero para realizar la redención, el Redentor tenía que cumplir tres cosas. La primera, que sea familia. La segunda, que sea rico. Y la tercera, que quiera ser el Redentor. Si ya tenemos más o menos claro lo que es el hombre, ya voy a terminar la historia y ya voy a concluir prácticamente con lo que quiero deciros. Si tenemos más o menos claro eso, si tenemos más o menos claro ya este concepto, que Booz circunstancialmente, por casualidad, conoce a Ruth y puede ser el que solucione todos los problemas de la familia, Noemí establece una estrategia maestra. ¿Cómo lo hace? Le dijo, ten mucho cuidado, y ahora explica por qué lo de mucho cuidado. Ten mucho cuidado, pero esta noche, y ya había terminado el tiempo de la cosecha, ya había terminado el trabajar con Boz, y le dijo, esta noche límpiate, purifícate,
échate perfume, ponte tus mejores ropas y ve a la cama, bueno, la cama, entonces no a la cama, ve al lugar donde Booz está durmiendo y ponte a sus pies. Y ponte a sus pies. Ruth, con mucho cuidado de que nadie lo viera, de que nadie viera a Ruth. ¿Por qué? Porque si alguien ve a Ruth hacer eso, van a considerar a Ruth como una prostituta. Y no era ni mucho menos este concepto. Lo hace así. Va, se acerca donde está Booz durmiendo, se pone a sus pies y duerme a los pies de Booz. Dice en el capítulo 3, nos habla de que Booz, en el versículo 8, dice que Booz se estremeció en la noche. Yo creo que de alguna manera ese estremecerse dicen unos que es frío. Yo creo que Dios despertó en la madrugada a Booz para que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Posiblemente del cansancio, a lo mejor ni se hubiera enterado, hubiera seguido durmiendo, roncando, ni se entera, a lo mejor está Ruth ahí. Pero él se estremeció y se despertó. Y cuando se despertó, vio una mujer a sus pies. Oye, la historia es bonita, ¿verdad? Para una película de Hollywood. Vio a la mujer en sus pies. Le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y le dijo Ruth, soy Ruth, la nuera de Noemí. Leo el versículo 9. Entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bueno, voy a explicaros este versículo y ahora sigo con el siguiente. Lo que le estaba diciendo Ruth en ese versículo que acabo de leer a Booz es muchísimo. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, yo sé que tú eres el que me puedes redimir a mí y puedes redimir a Noemí. Yo sé que tú lo eres. Pero tú me dijiste antes, y ahora explico también esto, tú me dijiste antes que yo vine aquí a estar bajo las alas del Señor. Y cuando dice extiende tu manto, le está diciendo, yo quiero estar bajo tus alas. Fijaros qué declaración de amor más bonita. La expresión extiende tu manto, lo que está diciendo realmente es, yo quiero estar bajo tus alas, Booz. Quiero que me cuides. Quiero amarte. Quiero que me ames. Y Booz, que se maravilla y que se alegra, porque de alguna manera Booz, entiendo con el pasaje que él no quiso imponer nada y quiso que esto fuera de manera fortuita, este amor entre ambos. Booz le dice en el versículo 10, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres mujer virtuosa. Mujer virtuosa. Que pone, sí. ¿Qué le está diciendo Booz? Me alegra un montón que de ti haya salido venir a buscarme a mí. Me alegra un montón que me lo exprese. Me alegra un montón que quieras que yo te cuide. Me alegra un montón. Y es más, siendo joven, has preferido venir a mí que buscar a los jóvenes de tu edad para vivir la vida con ellos como tú quieras. Y además que sepas que todo el pueblo de Belén sabe que tú eres mujer virtuosa. Es curioso que lo de la mujer virtuosa lo escribió el bisnieto de Ruth. ¿Y si Salomón tenía de referencia a su bisabuela de referencia? Cuando escribió acerca de la mujer virtuosa.
Bueno, eso es un detalle. La historia sigue. Boaz le dice que perfecto, que él va a redimir a la familia, que él se va a casar con ella, pero hay un solo problema, que en esa línea de parientes redentores hay otro que lo puede hacer antes que él, para no hacer la historia muy larga. Él lo soluciona todo para que ese familiar va a buscarlo a las puertas de la ciudad, donde siempre se hacían los negocios, como ya lo he dicho muchas veces en varias predicaciones, y allí coge a 10 testigos y le dice, voy a parafrasear también un poquito lo que le dice, usando también el sentido del original. Mira, hay un Noemí, que tú lo has escuchado, ha venido de Moab, pero vamos, si tú quieres, tú la puedes redimir todavía, porque quiere vender sus terrenos y la puedes redimir comprando sus terrenos. Y le dice el amigo, o sea, el conocido, el familiar, estoy dispuesto. Y ya digo, bueno, dijo Boaz, bueno, vamos a ver si no nos va a salir al final la historia al revés. Y él le dice, pero espérate, que esto es un combo, esto es un pack. El pack viene redimir a Noemí, pero viene también redimir a Ruth. Y para redimir a Ruth te tienes que casar con ella. Si tú quieres, te puedes casar con ella. Claro, el otro ya pensó y dice, no, mira, yo tengo que organizar mi vida y yo ahora no me puedo casar con Ruth. Tenía 10 testigos. Fijaros si vos estaba interesado en que esto se solucionara bien para él, que tenía hasta 10 testigos que afirmaran la decisión que este hombre no vaya a ser que se echara para atrás. Y ya le dijo, nos podemos casar. Y se casaron. Y sabéis, de verdad, el libro de Ruth termina de una manera visualmente como las grandes películas de Hollywood. Se casaron y tuvieron un hijo. El hijo de Ruth y de Boaz se llamaba Obed. Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de David. Pero la historia de Ruth termina con la abuela, con Noemí, que venía amargada, que venía triste, que venía sin su familia, sin sus hombres. En sus brazos tenía a Obed, con la felicidad que suponía de una abuela el tener a su nieto por fin, el nieto que le iba a traer la descendencia, que iba a seguir la genealogía de la familia. Y volvió a ser Noemí, el deleite. ¿La historia es bonita o no es bonita? ¿Es de Hollywood o no es de Hollywood? Esta es la historia de Ruth. Pero mirad, hay... Y Gerson, vente para acá, ¿vale? Por favor, el del teclado. Me gustaría ciertos matices de la historia para terminar aplicando a nuestras vidas. He dicho que la historia más bonita de amor romántico de toda la Biblia es la historia de Ruth. Pero realmente la historia de amor más impresionante de toda la Biblia es la historia de Jesús y el amor que Él tuvo por ti. Esa es la historia más impresionante de toda la Biblia. La más bonita, la más impresionante. Fijaros que esta familia decidió salir por su necesidad, por lo que quisiera, porque se llevaran mal, por el tiempo de hambre, lo que fuera, decidieron irse de la casa del pan, donde había el alimento, donde podían estar saciados. Aunque había un momento de dificultad, ellos decidieron irse de allí. Y cuando tú te vas de donde está el pan, ¿qué ocurre? Eso trae sus consecuencias. Las consecuencias cuando decides marcharte de donde realmente está tu alimento, donde está tu posición, de donde debes de estar. ¿Qué pasa? Os lo puedo preguntar, nos lo podemos preguntar la mayoría de nosotros. ¿Qué pasa cuando dejamos de asistir a la iglesia? ¿Qué pasa cuando llevamos ya un tiempo sin tener relación con Dios? ¿Qué pasa cuando dejamos de estar en la casa del pan? ¿Os lo digo yo? Los valores que teníamos nos da exactamente igual. Entramos a practicar lo que nos apetece y lo que nos da igual cualquier cosa. No nos importa nada a los demás, nos importa nuestro propio yo.
Podía seguir, pero no me quiero terminar por otro lado. ¿Qué ocurre cuando nos alejamos de la casa del pan? Que perdemos nuestro alimento. Y nos alimentamos de otras cosas que nunca nos deberían de alimentar. Y lo que traen esas cosas no es la bendición y el crecimiento espiritual. Lo que nos alimentamos empiezan a producir en nosotros la grasa, los michelines, la gordura, que a nadie nos gusta. Pues lo espiritual es eso. Empiezas a traer cosas que te das cuenta que no te llena, y como decía Noemí, que viene vacía. Porque nada te sacia como no sea el pan de esa casa. Mirad que viene, eran tres las que iban a salir. Orfa decidió quedarse donde no te saciaba, donde no te llegaba. ¿Sabéis cuál es el significado de Orfa? Orfa significa obstinada. Muchas veces pensamos, y en esas estructuras mentales que hemos predicado anteriormente, pensamos, pero si yo mismo puedo conseguir la riqueza, si a mí me está yendo bien las cosas, oye, que tengo dinero, que me puedo comprar el coche que quiera, que me puedo comprar un piso en la playa, que me está yendo bien económicamente, ¿qué necesidad tengo de ir a la iglesia? Esa obstinación de que los bienes me pueden resultar y hacer que todo me vaya bien. Pero en el fondo estás igual de vacío. Y todos hemos pasado unas situaciones por ahí. Y al final, si estás lejos de la casa del pan, te vas a alimentar con esas cosas, con esos bienes, nada. Un tiempo muy limitado. Orfa se obstinó y se quedó sin su alimento. ¿Qué hubiera pasado si Orfa hubiera ido con Ruth? ¿Qué hubiera pasado? Ni lo sabemos nosotros, ni lo sabrá Orfa. Esa es la realidad. Pero que la vida de Orfa hubiera sido totalmente diferente, seguro. Sigue la historia y vemos, como decíamos, esas casualidades, esas circunstancias que se dan en nuestra vida. Mira, es impresionante ver cómo Dios actúa. Dios utiliza a un niño, utiliza cualquier cosa para zarandearte, para mostrarte el camino, para darte una idea, para hacerte ver algo. Dios utiliza cualquier cosa. Lo hace. Pero Dios espera tu acción y espera que tú actúes. Si tú no te mueves, Dios no hará nada. Si tú decides quedarte en el sillón de tu casa, si decides quedarte sin participar en nada, bueno, tú decides esa vida, pero no esperes que Dios traiga esas circunstancias, esas situaciones que te gustaría ver. Y vemos cómo un familiar redime, cómo un familiar compra de nuevo, saca de donde estaba viviendo a Noemí y a Ruth. Hoy, en esta mañana, me gustaría que pensaras en la figura redentora de Jesús. Si vos fue un familiar redentor, Jesús es tu redentor. Os dije que tenía que tener 3 características. Ser familia, ser rico y querer hacerlo. Hoy yo te digo que Jesús es el Hijo de tu Creador. Es el Hijo de nuestro Padre. Somos familia. Jesús no es que sea rico,
Jesús puede hacer lo que quiera, como quiera. Las riquezas se someten, todas las riquezas se someten al nombre de Jesús. Y la tercera, si os digo algo, Jesús quiere redimirte. Y algunos me diréis, claro, eso significa, y es verdad, que la redención es cuando yo he vivido en pecado, cuando he estado lejos de los caminos del Señor. El Señor me saca de ese trato, de ese mundo espiritual satánico, rompe ese contrato, como nos habla Pablo, y nos hace una identidad nueva. Eso no es para mí, eso me pasó ya en un tiempo. Pensaréis alguno de vosotros. Yo no sé qué hay en vuestro interior. No sé qué estáis viviendo ahora. Pero hubo una cosa muy interesante que le dijo, y que ha dicho algo Domingo sobre ello, que le dijo Boaz a Ruth. Cuando Ruth estaba delante de él, sin saber qué iba a pasar, sin saber si le va a aceptar, Boaz le dijo, no tengas miedo. Quizás tienes que reconocer de nuevo a tu Redentor para quitar el miedo que puede haber en tu vida, a la falta de dinero, a la falta de trabajo, a la enfermedad, los miedos a la situación mundial que estamos viviendo. Quizás tú sabes que estás haciendo cosas que no es correctas, pero como algo normal ya lo has estado en tu vida. Que no se enteren los demás es suficiente, y con eso yo lo tengo solucionado. Quizás hoy necesites esa figura de Redentor para que te saque de ahí. Quizás sabes que hay cosas en tu carácter, en tu forma de actuar, que necesites la figura de Jesús como Redentor para que te saque de ahí. Cuando Ruth se puso a los pies de Boaz, estaba diciéndole, Señor, tú Señor, a Boaz, tú eres mi Señor, mi futuro marido, tú vas a cuidar de mí. Yo estoy bajo tus alas. En el Nuevo Testamento tenemos dos ejemplos. Uno de ellos, que es el de María, hermana de Marta, es diferente. Estuvo a los pies de Jesús, pero un Jesús que le enseñaba, que le mostraba a Marta. Pero hay otro ejemplo de una mujer que llegó a la casa de un fariseo, que no le importó entrar, que era madre prostituta, y se tiró a los pies de Jesús. Y al tirarse a los pies de Jesús, ella lloró y con sus lágrimas limpió los pies de Jesús. Y con su pelo le secó. Y después le puso el mejor perfume. Esa mujer entendió exactamente lo mismo que 1000 y pico de años antes había hecho Ruth. Decirle, Señor, no soy nada, no tengo nada, me considero que soy nadie. Tengo muchas historias, muchos problemas, me siento que no soy capaz de salir de diferentes situaciones, pero yo hoy sé que si vengo a tus pies y quiero que tú me cubras y que me redimas, Señor, necesito de ti. Eso es lo que el Señor está esperando también de ti esta mañana. Pero, y termino con esto, bueno, me queda una historia más, pero fijaros en este detalle. Hay otro caso, que además estuve hablando con Marta de esto la semana pasada. Hay otro caso de otras personas que también estuvieron a los pies de Jesús. Y fijaros que
No fue igual que Ruth, igual que la prostituta o igual que María. Estos estuvieron viendo la redención con sus ojos estando en sus pies. Estaban viviendo el momento de la redención perfectamente, cuando la sangre de Jesús estaba cayendo y ellos estaban a los pies de Jesús. Estaban viendo sufrir a Jesús. Estaban viendo morir a Jesús. Estaban viendo como otras personas un poquito más lejanas también estaban tirados a los pies de Jesús, como era su madre, como era Juan y otras mujeres. Pero estos hombres estaban en los pies de Jesús y ¿sabían qué estaban haciendo? Jugando a los dados, echando en suerte esas alas de Jesús que hemos dicho antes. Su manto, echando en suerte su manto. Mira, Jesús viene a transformar tu vida. Jesús quiere sacarte de todo lo que, de la miseria que tú mismo te encuentras, esas explicaciones, esas preguntas que tú mismo te puedes hacer y decir por qué soy así o asado y por qué no puedo vencer esto y por qué no puedo salir de aquí. Él te dice que yo lo hago, confía en mí, da el paso, ponte a mis pies, adórame, confía que yo lo hago. No te esfuerces tú, no tengas miedo, yo lo hago. Pero cuidado. Hoy en día, creo que en las iglesias hay muchos más soldados jugando a los dados en la presencia de Jesús que Ruth deseándose cubierto por sus alas. Cuidado porque ese soldado es muy fácil estar en el reino de Dios sin atender a Dios en muchísimas ocasiones y sin realmente ser consciente de lo que estamos viviendo. Es muy fácil. Eso es ser religioso. ¿Qué quieres tener? Esa presencia. ¿Qué quieres tener? Esas alas de protección del Señor para ti. ¿Para qué? Para echarla en suerte. Para decir qué guay somos, qué bien oramos, que se cae aquel, que se cae el otro, qué bien se predica. Y jugar con las cosas de Dios. No. Tenemos que ser una iglesia que seamos Ruth o esa prostituta, si es María Magdalena o quien fuera, que esté dispuesta a decir, Señor, te necesito, te necesito, te necesito. No soy merecedora ni merecedor tuyo, pero te necesito. Escuché una historia que explica perfectamente qué es la redención, entendiéndola en nuestra vida ahora. Había un pastor que estuvo predicando en Australia y se marchaba a Brasil y tenía que hacer un día de escala en Tailandia. Tenía que pasar un día en Tailandia. Él no sabía qué iba a hacer en Tailandia. Él solo sabía que tenía un hotel y lo que iba a hacer era descansar. Cuando salió del hotel, cogió un taxi, llamó un taxi, las casualidades, un taxi que pasaba, llamó a ese taxi. Cuando se montó en el taxi, el taxista le empezó a dar, en inglés, le empezó a dar conversación. Y le dijo, ¿usted no es de aquí? No sé qué, soy brasileño. Ah, muy bien. ¿Y de dónde viene? Vengo de Australia. ¿Y a dónde va? A Brasil. Dice, ¿entonces usted no viene a Tailandia? No. Y le dijo el taxista, entonces, ¿qué vienes a hacer a Tailandia? Dice que ese hombre, él dice que inspirado por Dios, evidentemente fue algo que le salió, le dijo, vengo a decirte, y únicamente vengo a Tailandia a decirte, que Jesús te ama y Jesús quiere redimir todo aquello que hayas hecho y está agobiando tu vida. Lo primero que podemos pensar es que este hombre se podía haber echado a reír. Este hombre podía haber puesto, muy bien, haber cambiado el tema, haber puesto la radio más fuerte, o cualquier otra, o hablar del tiempo. Pero este hombre puso una cara muy rara, miró para atrás y le dijo, ¿es usted policía? Le dijo, no, yo soy pastor, soy predicador. ¿Seguro? Seguro. ¿Me puede usted asegurar que no es policía? Que no soy policía.
Vale, dice que paró un poco más adelante y el hombre llorando le dijo, hace, no me acuerdo los años, 6, 7 años, un día que salí de trabajar, volví antes a mi casa y me encontré a mi mujer con otro hombre en la cama. Yo reaccioné en ese momento de la manera más violenta y maté a las 2 personas. Salí corriendo y la única manera de protegerme, ¿cuál era? Meterme en una gran ciudad y pasar desapercibido. En esos años compré mi taxi, empecé a trabajar de taxista, me volví a casar y tengo una familia a la que quiero. Pero no hay un día que no recuerde aquel hecho. Necesito que alguien me redima de eso. Y usted viene a mi taxi y me dice que usted viene a Tailandia a decirme que Jesús me redime de mis pecados. No es casualidad. Esto es un hecho real, lo que estoy contando. Este hombre siguió hablando con el taxista y el taxista decía, al final lo reconoció, yo necesito eso en mi vida. Y ellos lloraron, y necesito sacarme eso de mi vida. Y necesito no vivir con esas miserias y ni con esas historias. Necesito soltar todo eso. Y lo hizo. Le dijo al Señor que lo hiciera. Cuando se despidieron, le dijo el taxista, ¿a qué hora sale mañana para el aeropuerto? Le digo, tal hora. Mañana vengo yo y te recojo. Al día siguiente llegó, el taxista vino a recogerlo. Y decía este predicador que la cara del taxista ya no tenía nada que ver con la del día anterior. Y le contó el taxista, mire, yo prácticamente no había conocido a nadie que me hablara de Jesús. No sabía que podía ser Jesús en mi vida. Pero hoy, o sea, ayer y hoy, he descubierto quién es mi Redentor. Quien me ha comprado para salir de mi esclavitud y me ha traído libertad. Y no solo yo le he dicho todo y lo he confesado todo a mi mujer. Y mi mujer quiere también a ese Redentor para su vida. Dice este predicador que le buscó una iglesia evangélica donde estaba y él no se acuerda de ese viaje ni lo que hizo en Australia, ni de lo que hizo en Brasil. Él, lo único que se acuerda de ese viaje, nunca se lo olvidará, es lo que fue a hacer a Tailandia. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Decir, Señor, es verdad que tú me salvaste y me sacaste y yo di fe de ello, pero ahora necesito que de nuevo, me saque de todo lo que hay en mi vida que no te agrada. Necesito tu redención de nuevo. O quizás no has dado el paso nunca y necesitas dar ese paso. Está a los pies de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esa canción. Y vamos a hablarla, a declararla con nuestra boca, a decir, Señor, yo no quiero ser los soldados que no comprendieron lo que estaban viviendo, que no comprendieron lo que estaban viendo, que pasaron totalmente de aquel hombre que estaba muriendo en la cruz. Yo no quiero estar aquí y pasar de Jesús. Yo necesito que Jesús sea quien de nuevo redima mi vida. Quien de nuevo me saque de mis miedos, quien de nuevo me saque de esos pecados inconfesables que no me gustaría que nadie viera en mi vida, pero que tengo. Hoy, el Señor quiere que de nuevo tú estés a sus pies y le reconozca como las alas de protección para tu vida. Amén.